cuesta de repente entenderlo porque es un poco difícil. No, ni la leo ni nada. No me interesa el tema de la Biblia. No me interesa leerla nomás, es lo único. Yo la entiendo, sí, la comprendo. Me gusta mucho el Antiguo Testamento. No, para nada, no es un libro que me llame la atención leer. La leo de vez en cuando, no todos los días, pero se lee ya. De repente la leo, digamos, pero no es costumbre. Ahora no, pero cuando era más joven estaba en colegio católico y le he leído muchas veces. La leo, la practico también, ¿sí? La pongo en práctica porque la verdad que es la palabra de Dios, la que tengo que yo también predicarle a mis vecinos, a mis amigos y hablarle de ella. No, la verdad que no. Es muy compleja, o sea, es bonito, o sea, saber de la Biblia es muy bueno, pero cuesta entenderla. Bueno, la leo la Biblia, pero rezo algunos salmos, ponte tú el Salmo 91. Todos los días antes de empezar a trabajar, yo leo este salmo. Sí, si tengo Biblia me hace súper fácil leerla. Entiendo los versículos, soy católico y domino el tema, me encanta. No, justamente por eso no la leo, porque no entiendo nada. Bueno, encuentro que es la palabra de Dios, escrita por profetas, hasta donde ha sido traducida correctamente, porque ha pasado por muchas manos. En la Edad Media le sacaron muchas partes que eran muy importantes para la Biblia, entonces no está totalmente originalmente como lo escribieron los profetas. Como ves, Francisco, mucha gente no lee la Biblia porque efectivamente tienen dudas honestas acerca de su contenido o su compilación. Por ejemplo, gente dice, pero este libro no fue escrito por hombres. ¿Por qué debe un libro escrito por hombres regir mi vida? Los hombres son tan falibles. ¿Qué dirías tú, Francisco, a esa tan común pregunta? Sí, que efectivamente fue un libro escrito por hombres, pero no por un solo hombre, sino que por muchos hombres, y en muy distintos tiempos dentro de la historia. Estamos hablando incluso de siglos de diferencia unos de otros, de lugares donde era imposible que llegaran los escritos o que llegara comunicación en esos tiempos. Estamos hablando de los primeros siglos. Entiendo que eran 44 autores diferentes. Así es. A medida en un espacio de 1500 años. Así es. 3 idiomas. Así es. 66 libros. O sea, una diversidad enorme. Así es. Y la correlatividad de los hechos de unos con otros, en el caso de los evangelios, te das cuenta, es imposible pensar, ¿no es cierto?, de que está escrita por el hombre, aunque sí está escrita por el hombre, pero revelada por un ser superior. Inspirada. Para nosotros es Dios. Así que... Me estás diciendo que la unidad que demuestra esta gran diversidad de libros escritos por hombres es un testimonio de que haya una inspiración de un solo autor divino, que efectivamente al leerlo uno empieza a darse cuenta que tiene que ser un solo autor a través de los varios hombres. Fíjate que hay mucha gente que no sabe, pero las sociedades bíblicas en el mundo, porque la Sociedad Bíblica Chilena es miembro de una fraternidad de sociedades bíblicas que estamos presentes en más de 200 países. Somos los custodios de los textos originales. ¿Qué significa eso? De que nosotros tenemos que cuidar este patrimonio mundial, digamos, de textos bíblicos encontrados. ¿Dónde están esos textos? Los tienen nuestras oficinas en Inglaterra. Ahora, te estoy hablando de originales. Seguramente que usted en su casa dice original, el primero, el único. Pero también tengo que explicarle, cuando hablamos de originales, de textos bíblicos, son copias de copias de copias de copias de copias de copias, porque los primeros originales se dice que se perdieron. Bueno, ahí es donde gente objeta. Alguien como Ron Brown en su Código Da Vinci postula de que en un momento la iglesia queriendo cambiar las escrituras originales,
efectivamente las recoge, las reescribe, elimina a la mujer, por ejemplo, la figura de la mujer, elimina textos como dirían que Jesús se casó con María Magdalena, ese tipo de, ¿verdad? Dice que la iglesia no podía vivir con eso, la eliminó y la reescribió. ¿Es posible eso? Mira, nosotros tenemos un gran equipo de traductores que están continuamente revisando los textos. Sí. Y te puedo compartir de que una de las Biblias más usadas hasta el día de hoy en Latinoamérica es la Reina Valera. Sí. La primera Biblia fue la de Casidoro de Reina. En español. En español, sí. Que se editó en el año 1569 y se le llamó Biblia del Oso. Sí. Y después en 1602 fue revisada por Cipriano de Valera. Ya. Y concluyó en la Biblia Reina Valera que hoy día usamos. Estamos hablando 1500, 1600. Ya. De ahí acá hay varias revisiones de la Biblia. Sí. Y te quiero decir que en esa oportunidad, la Biblia traducida por ellos, fue traducida de los textos que habían y se encontraron en esos años. Entiendo, sí. Con posterioridad. Sí. Hablando ahora recientemente de los años 40, sí. Se descubrieron en el Mar Muerto nuevos textos que al hacerle las pruebas científicas se ha encontrado que son textos mucho más antiguos que los usados, ¿no es cierto?, por Reina Valera en aquellos años. ¿Y coinciden? Coinciden en plenitud. Su plenitud. Sí. Entonces, cada vez que hay un nuevo descubrimiento, ¿no es cierto?, se vuelve a certificar de que la Biblia viene de una sola persona escrita por muchos, como decías tú anteriormente, en más de 1500 años. Y hay tantos textos diseminados por toda esa Asia Menor, Europa en ese tiempo, que habría sido absolutamente imposible que la iglesia las reuniera todas, las quemara todas y redistribuyera en ese tiempo que no era ni de internet ni nada. Por lo tanto, es muy importante que el público entienda que el libro que tenemos acá es fidedigno. A veces sale algo como el Evangelio de Judas, donde se pretende que es un evangelio escrito por Judas. Efectivamente, esos son textos escritos posteriormente por los gnósticos, quienes proponían una alternativa como una secta cristiana, ¿no es verdad? ¿Han tenido problemas ustedes con ese tipo de aseveración de que hay otros libros que no están en la Biblia, que ustedes no lo incluyen como sociedad bíblica? Mira, yo lo que te podría decir que cuando presentamos algún tipo de problemática, cuando personas vienen a hablar en contra de la Biblia o en contra de algún libro... y les pasa, gente viene a hablar con ustedes. Nos pasa. Pero tú, al entrar en diálogo con ellos, te das cuenta que hay gente que no tiene idea de nada. No sabe. O sea, ni siquiera han leído la Biblia. Bien. O si han leído la Biblia, la han leído de una manera intelectual, digamos. Ya dándole poca credibilidad al libro que están... Partiendo con una presuposición que no es verdad. Pero una razón también, porque la gente piensa que no es verdad, es porque, dicen, hay un conflicto entre la ciencia y la Biblia. Por ejemplo, los primeros capítulos de Génesis hablando de la creación en 7 días y la ciencia postulando hoy día un largo proceso de evolución. Este es uno de los grandes temas. La resurrección de Cristo es imposible, dicen, porque la ciencia comprueba que la gente comprueba que no resucita. No puede haber milagros. Entonces parte gente con esa base. Y de ahí dice, la Biblia, por lo tanto, es imposible, es anticuada, es un libro que no tiene vigencia hoy día. ¿Qué respondería usted, Francisco, a esto? Yo, pastor, le diría a la gente que nos está escuchando en este día que no se predisponga, que tome el libro y lo lea sin ningún tipo de predisposición, que trate de entender lo que el libro quiere decirle a él en ese momento. Que está en su vida. Mira, tengo acá un testimonio de un hombre científico.